Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy quisiera hablarles acerca del cálculo del tren de engranajes para la fresadora. Pero primero es necesario que definamos lo que es un tren de engranajes. Un tren de engranajes no es más que el montaje de unas ruedas dentadas o engranajes sobre una base o como comúnmente lo conocemos, lira. Estos engranajes no hacen más que conectar el tornillo patrón de la fresadora con el brazo del divisor y esto nos ayuda a obtener el paso que deseamos construir. Existen trenes de engranajes o combinaciones de trenes de engranajes de la siguiente configuración. Tenemos de 2 ruedas, de 4 ruedas y de 6 ruedas, ¿sí? ¿Por qué decimos 2, 4 y 6 cuando en realidad tenemos, en este caso tenemos 4, acá 6 y acá 8? Porque no solamente se manejan ruedas principales, sino ruedas intermedias. Y estas ruedas intermedias lo que hacen es intervenir en función al giro de la hélice, en función al sentido de la espiral, como también lo podemos decir. Bueno, para continuar, habíamos dicho que existen configuraciones de engranajes de 2 ruedas, de 4 ruedas y de 6 ruedas. En este momento, o en este caso, como estamos mirando acá, vamos a hablar acerca del cálculo de tren de engranaje de 2 ruedas. Se dice que son 2 ruedas porque son estas dos las que básicamente nos dan la relación necesaria para construir el paso deseado. Entonces, tenemos como ruedas principales A y B, pero también tenemos 2 ruedas intermedias. Estas 2 ruedas intermedias van en función al sentido de la espiral de la hélice. Se dice que son 2 ruedas intermedias si el sentido de la espiral va hacia la derecha y una rueda intermedia si esta va hacia la izquierda. Entonces, vamos a explicar de mejor manera lo que les acabé de decir. Entonces, decimos que la rueda A, la que está acá, va conectada al tornillo patrón de la máquina. Entonces ponemos tornillo patrón. Y la rueda D va conectada al brazo del divisor. ¿Sí? Entonces, 1 y 2 decimos que son intermedias. Ya decíamos que esto va en función al giro de la espiral de la hélice, ¿sí? Me perdonan si soy redundante. Intermedias, decimos que son intermedias. Muy bien. Entonces, para efectos de cálculos, el paso de la hélice que deseamos construir lo vamos a llamar paso de hélice. Paso de hélice, PH. Paso de hélice. ¿Sí? El tornillo patrón, que es el de la fresadora, lo vamos a llamar TP. Tornillo patrón, así. ¿Ok? Las ruedas serían A y B. A y B. Estas son las ruedas. Bien, entonces, en retrospectiva, podemos decir que un tren de engranajes compuesto por 2 ruedas, la rueda A, que esta va conectada al tornillo de la máquina, el tornillo patrón de la máquina fresadora, la rueda D va conectada al brazo del divisor, las ruedas 1 y 2 son intermedias en función al giro de la hélice. Entonces, para efectos de cálculos tenemos que el paso de la hélice va a ser PH, el tornillo patrón TP, y las ruedas que vamos a calcular que son A y B. Entonces decimos que un tren de engranaje está compuesto, tenemos tren de engranaje, está compuesto por las ruedas A y B.
Entonces, este cálculo lo obtenemos, mejor dicho, la cantidad de dientes de la rueda A y la cantidad de dientes de la rueda D lo obtenemos por el cálculo aplicando la siguiente fórmula. Entonces tenemos la rueda D, para obtener la rueda D, no es más que multiplicando el valor de la rueda A, que tampoco lo tenemos, pero ya vamos a ver cómo se hace, por el paso de la hélice que nos están dando para construir entre el paso real de la máquina. Pero ¿cómo sé yo cuál es el paso real de la máquina? El paso real de la máquina no es más que el producto o la multiplicación de el paso del tornillo patrón de la máquina y la relación del divisor. Sabemos muy bien que existen, en el caso de los aparatos divisores, los divisores, existen de diferente configuración. Están los que son 40-1, 60-1, 90-1, 120-1, estos por decir los más comunes, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué significa? Bueno, ya saben que 40-1 significa que son 40 vueltas de la manivela por cada vuelta del husillo del divisor. Entonces, el paso real de la máquina se obtiene multiplicando el tornillo patrón por la relación del divisor. Como ya les decía, la relación del divisor puede ser 40-1, 60-1, 90-1, etc. ¿sí? Entonces, borramos acá. Entonces, volvemos y decimos que el cálculo de la rueda D es la multiplicación de la rueda A por el paso de la hélice entre el paso real. También es importante que sepan, o es necesario que sepamos, que con este tren de engranajes tenemos ciertos límites. ¿A qué me refiero con esos límites? A que tenemos un límite máximo de paso de hélice y a un límite mínimo de paso de hélice. Esto en función al paso real de la máquina y al tren de engranajes, y a la cantidad de engranajes que tengamos disponible en el taller. Entonces, pero ¿cómo hacemos para calcular cuáles son nuestros pasos máximos y nuestros pasos mínimos que tenemos? Entonces, aplicando la siguiente fórmula obtenemos la relación. Para pasos largos, o lo vamos a llamar paso máximo, para calcular esto, las ruedas de mayor número se colocan arriba. Entonces esta la vamos a llamar, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Supongamos la rueda de mayor cantidad de dientes que tenemos aquí es de 100 dientes. Entonces 100 por el paso real de la máquina. Entonces sabemos que el paso real de la máquina es la multiplicación del tornillo patrón por la relación del divisor. Supongamos que en nuestra fresadora el tornillo patrón tenga 5 milímetros, entonces tenemos 5 milímetros por la relación de nuestro divisor, normalmente uno usa la relación de 40-1, entonces tenemos de 40. Sabemos que 5 por 40 es 200 milímetros, entonces el paso real de nuestra máquina es de 200 milímetros. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues seguimos con el procedimiento. Entonces, para el paso máximo se multiplica la rueda de mayor cantidad de dientes por el paso real de la máquina, que ya lo hemos calculado, 200 milímetros, entre la rueda de menor cantidad de dientes. Entonces, sabemos que el producto de esta operación matemática, 100 por 200 entre 24, nos da un paso máximo de 833.333 milímetros. ¿Sí? Ese es el paso máximo que podemos lograr con nuestra máquina, con las configuraciones que ya hemos dicho. Cuando tiene un tornillo patrón de 5 milímetros y usamos un divisor con una relación de 40-1. Ahora, supongamos
que necesitamos saber cuál es el paso mínimo. Paso mínimo, hacemos lo contrario. La rueda de menor cantidad de dientes va arriba, multiplicando al paso real de la máquina entre la rueda de mayor tamaño, queda dividiendo. Entonces, el producto de esta operación nos da que es 48 milímetros. Entonces, ya con esto podemos darnos cuenta de que tenemos un límite mínimo de paso de hélice de 48 milímetros y un límite máximo de 833.33, o mejor dicho, todo este montón de 3 que ven aquí arriba. Entonces, supongamos que tenemos un paso de hélice de 18. No podemos usar el tren de engranaje de 2 ruedas porque sabemos que tenemos un paso mínimo de 48. O suponiendo que nos den un paso de 1000 milímetros por revolución, no podemos usarlo porque tenemos un paso máximo de 833. Por lo cual, entonces necesitamos recurrir a trenes de engranaje de 4 o de 6 ruedas. Ahora sí vamos con un ejemplo real para el cálculo. Digamos que tenemos un paso de hélice de 74,41860465 milímetros. Y el tornillo patrón de nuestra máquina es de 5 milímetros de paso. Entonces, ¿cuál es el proceder? Primero tenemos que tener en cuenta los pasos máximos y mínimos con el tren de 2 ruedas, en función a las características que ya les dije. Entonces, para un paso de 5 milímetros de tornillo patrón y un plato y un divisor de relación 40:1, los pasos máximos, el paso máximo es de 833.33 milímetros y el paso mínimo es de 48 milímetros. Entonces podemos decir que podemos trabajar con este tren de engranajes de 2 ruedas porque 74 está en ese rango. Entonces, ¿cuál es el proceder? Pues lo primero que necesitamos saber es el paso real de la máquina. Habíamos dicho que es el tornillo patrón, multiplicamos el paso del tornillo patrón por la relación del divisor. Entonces, decimos que el tornillo patrón es de 5 milímetros de paso por la relación del divisor, que es 40. Habíamos dicho que estos son 200 milímetros de paso real. Muy bien. Entonces, lo siguiente es proceder con lo de arriba. Entonces, ¿cómo procedemos con lo de arriba? Este método se basa más que todo en el descalado de engranajes, o sea, de ir desescalando los engranajes de una forma de ascendente, desescalando, digamos, de mayor cantidad a menor cantidad en número de dientes, o puede ser de menor cantidad a mayor cantidad. Esto en función al paso de hélice que necesitamos calcular. Pero en este caso, digamos, vamos a empezar aplicando la fórmula. Digamos que tenemos la rueda D, que es la que necesitamos saber, pero tampoco tenemos la A. Pero entonces, digamos que es de 86, vamos a ir jugando con los engranajes que tenemos aquí. Vamos a jugar con el 86. ¿Sí? Ustedes pueden jugar con cualquier otro. Lo importante es que les dé un número de rueda, el resultado final que sea un valor que coincida con alguno de estos que tenemos acá. Recuerden que esto que tenemos acá es la cantidad de dientes de las ruedas disponibles que tengamos en el taller. Entonces, seguimos. Yo empecé con 86. Tenemos 86 por el paso de la hélice que nos dieron, que es este que está acá, 74.418604, 65 milímetros, entre el paso real de la máquina, que ya habíamos dicho que era 200. Entonces, el producto de esta operación, ustedes mismos lo pueden comprobar con su calculadora. Esto nos da un valor de 32. Entonces podemos decir que este que está aquí es A. Entonces ya sabemos que el tren de engranaje está compuesto por ruedas A y
D. Entonces, decimos que la rueda A, nosotros empezamos, es 86. Y la rueda D fue el resultado que nos dio, que es 32. ¿Sí? Entonces, perdón, quise decir 32, no 30. ¿Okay? El resultado es 32 dientes. La rueda es de 32 dientes. Entonces, podemos decir que el 86, que es la rueda A, la vamos a montar en el tornillo patrón de la máquina. Entonces, podemos usar una o dos intermedias dependiendo el sentido de la espiral, y la rueda D la colocamos en el brazo del divisor. Entonces, es importante ustedes pueden jugar con cualquier otra rueda, pero lo importante es que, digamos, si empezó con una de 48 dientes, pues el resultado les tiene que dar, que les dé dentro de esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo comprobamos el paso de la hélice con estos resultados? De la siguiente manera, borremos esto acá, y tenemos paso de la hélice es igual a D por paso real entre la rueda A. Esto se traduce en lo siguiente: paso de hélice. ¿Cuál fue la rueda D que nos dio? 32. Perdón. 32 dientes. El paso real, lo multiplicamos por el paso real, que son 200 milímetros, entre la rueda A, que decíamos que era 86 dientes. Esto nos da como resultado 74.86. Si ustedes bien gustan, pueden comprobar los resultados con su calculadora. Si ven que tienen alguna duda o no los convence, ustedes pueden comprobar los resultados. ¿Sí? Esto es todo con este primer ejercicio. Espero les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, pues me la pueden hacer en los comentarios. Y no olviden suscribirse y seguirme, activen la campanita de notificación para que no se pierdan los próximos videos. En el próximo video estaré hablando acerca del cálculo de tren de engranajes de 4 ruedas. Es todo, muchas gracias, Dios los bendiga.